Bueno, les voy contando. En el día de la fecha vamos a leer 3 textos de 3 autores. Eh, Vamos a leer de Celeste Bioti Giordia de Córdoba. Vamos a leer de Facundo Dufour, que es de Bahía Blanca. Y vamos a leer de Sofía Guerr, que es de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Hola, Elio. Así que bueno, en eso consiste el Postales del Subsuelo de hoy, esta sección federal y conurbana que intenta un poquito como difundir la literatura obrera, la literatura que está en los márgenes, para darnos una mano entre todos. Hola, bueno, arranco nomás. Voy a arrancar primero con el texto Rezos de Celeste. Diosito, por favor, te lo pido, rezaba Mili en la 6ª hoja de su diario íntimo. Ese año estaba cursando catequesis una vez a la semana para poder hacer la comunión. No tenía muy en claro si lo hacía porque quería, porque su familia se lo imponía, porque iba su mejor amiguita o todo eso junto. Pero lo cierto era que le permitía estar un rato más afuera de su casa. Ahí, en su casa, estaba el verdadero infierno. Quizás Dios no había encontrado aún la dirección y ubicación de su pueblo. Dicen por ahí que atiende solo en las capitales y a veces solo en algunas partes de estas. Milio Milagros es hija única de un matrimonio joven. Su papá Ricardo y su mamá María se habían casado a los 25 años de él y a los 18 de ella, cuando se enteraron que una bendición venía en camino. Agustina, la única amiga de María, le había dicho que mejor no se case, que lo pensara, que quizás podría tener a su hija sin vivir con Ricardo, que le daba mala espina. María no quiso o no pudo escucharla y se casó igual. Hacía solo un año que conocía a Ricardo, pero todo marchaba bastante bien. Él tenía un trabajo fijo en la obra, ella estaba intentando terminar el secundario, transitando el embarazo, siendo ama de casa y buena esposa. Después de 9 meses nació Milagros. Los días transcurrieron, Mili creció y de repente comenzó a ser una niña adulta. Ya no se creía las mentiritas de su mamá cada vez que justificaba sus moretones con golpes con la ventana, las puertas o caída por las baldosas rotas del pueblo. A Mili, una y otra vez, le resonaban en su cabeza los gritos e insultos que su mamá recibía de su papá. Porque no estaba la comida lista, porque a la comida le faltaba sal, porque su ropa estaba sucia, porque está todo el día al pedo en casa. Cada vez que escuchaba un grito, Mili se encerraba en su cuarto y escribía. Ahí, en su diario íntimo, ponía en palabras, como podía, todo su enojo y angustia. Escribía todo aquello que no le salía a decir en voz alta, aunque le generaba miles de contradicciones porque ella era buena y le traía chocolates. En el fondo odiaba a su papá, pero por cómo trataba a su mamá, que era la mejor mamá del mundo. Un día de enero, cuando el sol hacía transpirar a todos los cuerpos del pueblo Milagros, llovió de tristeza y ardió de enojo, una combinación que podría hasta generar una de esas tormentas intensas de verano. Ese día, como muchos otros, se encerró en su cuarto a escribir con la ventana semiabierta para que el sol ilumine la habitación. Desde allí vio que su mamá tendía la ropa en la soga del patio. En un momento comenzó a escuchar a su papá acercarse a los gritos. Se asomó por el pedacito de ventana que quedaba abierto sin que nadie se diera cuenta. Ricardo venía con un vaso en la mano reclamando cosas varias a María. Milagros se tapó los oídos con las manos y aunque quería dejar de mirar, no podía. Alguna fuerza extraña la retenía ahí para ser testigo. Su papá decía cosas, hacía muchos gestos con las manos y en una de ellas seguía sujetando el vaso. María estaba inmóvil, como petrificada. Mili, como espectadora, siendo sujeta tácita, no sabía muy bien por qué, pero su papá revolvió el vaso contra la tapia del patio y tiró de los pelos a su mamá al suelo. Milagros hizo un ruido con la ventana de su cuarto y como un acto de magia su papá se quedó tieso unos segundos y se fue. Acumulando enojo, ira y angustia, retomó con su diario íntimo. Diosito, por favor te lo pido, que a mi papá se lo lleve el diablo lejos, que sienta toda la tristeza que yo siento. Mili se quedó dormida con su diario íntimo abierto y la lapicera en la mano. Se despertó al otro día, algo confundida, y salió corriendo hacia la cocina buscando a María. Cuando su mamá la vio, la abrazó fuerte, muy fuerte, y le explicó al oído que su papá ya no estaba, que había ido a buscarlo porque estaba solo y triste, que ya no volvería,
porque cuando alguien hace tanto daño, Diosito lo castiga y se lo lleva al diablo. Milly seguía abrazada a su mamá y exclamó: «Me escuchó, mamá, me escuchó». Lo que ella todavía no sabía era que la sexta hoja de su diario íntimo ahora estaba en el bolsillo del short de María. Bien, hasta aquí el texto de Celeste, que se llama Rezos. Y ahora vamos a el texto de Sofía Gerk, que se llama Los domingos. El tercer domingo de cada mes, la casa en silencio como a mí me gusta. Es ahora, entre las 9 y 12 del mediodía. Dispongo de la casa a mis tiempos. Abro la ventana del living y dejo que entre el aire de todas las estaciones. Pongo la música en el volumen 16, que es como a mí me gusta. Hago el mate bien caliente y con yuyitos, solo para mí. Porque a vos mate amargo y sin condimento, me decís siempre, no te gusta. Ahí leo el diario, riego las plantas, alimento a Toro para que ningún maullido interrumpa mi bienestar. Es imposible no pensar en el día en el que tu madre muera, porque ahí se me acabaría el tercer domingo más calmo de mi mes. Hace 8 años que los vivo y cada vez con más ganas. Cuando a tu hermano se le ocurrió sacar a tu madre todos los domingos del mes del hogar y llevarla a hacer distintos planes en la ciudad o en nuestros almuerzos familiares, nunca entendiste por qué mi enojo y mi grito en el cielo. Creo que fue la primera vez que pude decidir algo en esta casa. Y fue defender mi tercer domingo del mes. El tercer domingo del mes de septiembre me llamaste a las 12:30 para invitarme al almuerzo de tu hermano, que improvisadamente organizó en el Parque Independencia, y a vos te pareció una buena idea. Le expliqué que ya había puesto el pollo y las papas al horno y que me quedaría en casa. Tu porción te la podías calentar a la noche y yo con una manzana ya puedo dormir. Creo que esa fue la primera vez en 30 años de casados que no te acompañé a un compromiso. Pude justificarlo porque sabés el mal humor que me provoca los planes improvisados el tercer domingo del mes. En mi sobremesa en soledad decidí buscar una vieja receta en internet para regalarme el domingo completo, algo dulce como a mí me gusta. Abrí tu netbook porque la mía la tenías la soledad esta semana. Tenías el mail abierto. Jamás en 30 años hice clic en tu mail para revisarlo, o mejor, jamás desde que tenés mail pensé en hacerlo. Ese tercer domingo me dieron ganas de permitirme hacer algo incorrecto y ahí conocí a Alicia, de Buenos Aires. En ningún mail dice la edad, pero interpreto que es mayor de edad, y eso me dio calma. Conocí sus pezones marrones y sus tetas caídas. Tu placer máximo era apretarlas, juntarlas y apoyar tu cabeza entre ellas después de que lograbas eyacular. Eso lo dice en el tercer mail. Te gusta su pelo entre canoso y rubio, el momento exacto en el que el rodete se desarma. Ahí la agarrás del cuello y subís las manos hasta masajearle la cabeza. Le decís, vení cerquita, y te la traes a tu pecho con fuerza. A ella le recuerda una imagen de su infancia ese masajeo. Le calienta que le hables al oído. En el quinto mail le contás que hace 3 años que nadie logra pararte la pija. Nadie, le decís. Me pregunto cuántos encuentros antes que Alicia para comentar una estadística tal. Alicia te la pone dura y a veces sentís que te va a dar un infarto, le dijiste. Que esa idea de morir adentro de ella te calienta más. Pero le prometés que te harás chequeos médicos lo antes posible. También llevas bombones a la cama. Te preocupa tu aliento de viejo, los masajes primero en los pies, luego en las piernas, hasta llegar a su vagina y besársela completa. La hacen acabar a Alicia varias veces sin necesidad de penetración. Todos los terceros domingos de cada mes, abro tu mail y busco esa conversación con Alicia, que cada vez está más presente. Ya conozco su casa, su frazada favorita, su media de red, su cotidiano fantasioso. Hace rato que el doctor te prohibió manejar en ruta y el deseo se hace kilómetros, le decís. Encontraste esa forma de calentarte en la computadora y de pasar desapercibido. Te confieso que algo de calor todo esto me da y que después de muchos años
me toco pensando en vos. Bueno, tremendo. Y ahora vamos con Revancha de Facundo Dufour. La botella de vino tinto Toro, porque de botella es más cheto que el tetra, ¿viste? Pero de botella o tetra, a mí siempre me fajaba. Nunca fui suficiente. Todavía me acuerdo cuando me bajé del Renault 12 de mi viejo, cuando me empezó a putear por hacer un mal pase, después de un partido en el que ganamos 4-0. Yo había hecho los 4 goles. Tenía unos 13 años por ese entonces. Me bajé en un barrio que no conocía, como a 50 cuadras de mi casa. Entre el miedo de caminar por la villa y el cansancio post partido, sabiendo que me iba a fajar al llegar a casa, seguí el camino porque no sabía más a dónde ir. Esta historia no es sobre mí. Ya mucho se escribió sobre nuestra generación, la que creció en los 90. Mucho hay para leer sobre lo que vivimos, pero yo ahora voy a escribir sobre lo que aprendí de las generaciones anteriores. Cuando tenía 8 o 9 años, salía de la escuela y pasaba a merendar por lo de mi abuela, la madre de mi viejo. Tenía que hacer tiempo porque a esa hora aún mis viejos trabajaban y no había nadie para abrirme en casa. Supongo que así también se ahorraban de darme merienda. Salía a las 5 de la tarde de la escuela. A las 5:15 llegaba lo de mi abuela, a tiempo para sentarme en la mesa del patio con el sol del otoño dándome en la cara. A las 5:30 mi abuela me acercaba un vaso de vidrio, de esos largos, con chocolatada, unas galletitas y un plato con algunas mandarinas. Después de alguna charla, mi abuela se iba adentro a planchar ropa. Cuando no se escuchaban voces, desde el fondo del patio aparecía su perro para saludarme. No puedo describir el dolor de ese perro cuando mi mano se ofrecía para una caricia. Mi mano derecha dejaba el vaso de vidrio con la chocolatada, se apoyaba en su cabeza, recorría su cuerpo y él lloraba en el volumen justo como para que mi abuela no lo escuchara desde adentro de su casa. Sus ojos me decían: «Sálvame, no me des amor». Yo me desesperaba, intentaba calmarlo o calmarnos, acariciándolo, pero continuaba sufriendo. Yo creo que me terminé convirtiendo en escritor para contar sobre el dolor de ese perro, por una caricia, pero con la esperanza de que nunca nadie tenga que vivir una situación así. Es algo sobre lo que nadie debería escribir jamás. Creo que ese dolor fue el que atravesó mi mano y me dio el coraje a los 13 años cuando por fin entré a mi casa después de caminar las 50 cuadras y un largo pasillo para agarrar la botella de vino tinto Toro de la mesa y partirla sobre la cabeza de mi viejo, que puteaba apurando a mi vieja para que le sirva la comida, mientras él se rascaba las bolas, mirando a Mauro Viale. Mi viejo nunca más volvió a fajar a nadie. Tampoco tomó más vino, o por lo menos nunca más puso una botella sobre la mesa. Yo nunca me casé ni tuve hijos, y jamás volví a pegarle a nadie. Me volví escritor, y termino escribiendo las últimas palabras de este cuento, sirviéndome el último vaso con vino tinto Toro. Eso sí, de botella, obvio. Bueno, gente, espero que les hayan gustado estos textos súper fuertes, crudos y tremendos. La literatura es como una forma de transformar el dolor en belleza y también de transformarnos a nosotros mismos y de no sentirnos tan solos en el sufrimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ellos son escritores contemporáneos, estudiantes, están formándose y bueno, y acá queríamos compartirles un poquito algo de su trabajo. Ahora cuando descarguemos el vivo les vamos a dejar los arrobas de los autores. Y también ya están subidos los textos a la web de Sudestada, así que espero que lo hayan disfrutado y que tengan un buen domingo y un hermoso feriado. Nos vemos.